¿Vale la pena en realidad comprar moda ética? ¿Alguna vez has visto una prenda, digamos, una blusa súper linda, súper chévere, adecuada para ti, que tiene todos los aspectos que te encanta y ves el precio y dices, uy, pero qué caro? Bueno, eso me ha sucedido a mí muchas veces con prendas sostenibles o éticas. Es normal porque obviamente no conocemos lo que hay detrás de estas marcas. Pero después de conocer como consumidora y como emprendedora cuál es el proceso detrás de una marca, todas las cosas que intervienen en eso, en definitiva me hizo reflexionar acerca del valor que tiene una prenda o un artículo. Hoy te voy a contar lo bueno y lo difícil de consumir moda ética o sostenible y espero que este video te deje con un poquito de reflexión si eres consumidor o emprendedor para que puedas tomar las mejores decisiones en cuanto a tu consumo de moda sostenible. Hace muy poco tiempo decidí comprar menos pero mejor. Eso porque obviamente por muchas cosas. Primero, desde que estoy viviendo en Italia conozco un poco más acerca de las prendas hechas a mano, cómo es el proceso. Sobre todo aquí se le da mucha importancia a lo hecho a mano y a la historia detrás de una marca. Bueno, de pronto estoy generalizando acerca de Italia. También tiene que ver con el facto de que estoy en un momento de mi vida distinto en el cual soy más adulta y busco consumir de mejor manera. O simplemente porque soy una persona que está emprendiendo en la moda sostenible y ya sé todo lo que implica construir un artículo y también construir una marca de moda sostenible. He pasado por todo. He conocido marcas pequeñas, marcas grandes, he consumido de ambas y descubrí muchas cosas en ese proceso. Primero, mi proceso de compras ya no era impulsivo, es decir, aquí hay algo que pasa mucho para las personas latinas, o mejor dicho, no generalicemos, latinas no, para las personas que vienen de un país en donde hay una sola season, que es en mi caso, yo vengo de La Guajira, Colombia, donde siempre es caliente y por lo tanto siempre tuvimos una sola ropa para todo el año. Es decir, nunca comprábamos diferentes tipos de atuendos porque si hacía frío o calor, allá siempre hace calor. Y una vez viviendo allá me mudé a China, en Shenzhen, en donde también compartíamos ese mismo tipo de temperatura. Por lo tanto, no tenía ese concepto del consumismo grande porque simplemente no lo necesitaba. Y soy una persona que me considero cero consumista. No me encanta comprar. De hecho, a veces odio comprar. Esto es cierto porque el proceso a veces es muy intenso. No me gusta ir a las tiendas súper llenas, pero bueno, eso es otro tema. Me gusta la experiencia de comprar, sí, cuando se trata de un lugar chévere en donde no solamente se pueda ir a comprar, sino también conocer al propietario, conocer su historia, de pronto relajarse. Si ya me conocen, saben que voy mucho a mercadillos porque me encanta la vibra. Si son nuevos en este canal, pues vayan a ver esos videos porque están muy chéveres. Lo que quiero decir es que venía pues de un background en donde no consumía mucho, pero una vez mudándome aquí a Europa tenía que consumir distintos tipos de ropa para obviamente protegerme del frío. Y eso se convirtió en algo muy difícil porque no sabía qué prendas comprar, no sabía la cantidad, no tenía ni idea qué me podía proteger mejor, qué no. En fin, fue algo muy difícil para mí, pero digamos que con el tiempo, ya llevo 4 años viviendo aquí, me fui educando y este año finalmente, de hecho, quise darme un regalo que fue contratando a una profesional para que me ayudara a comprar los atuendos básicos y pues que de verdad necesitaba en mi armario, que me iban a satisfacer y que sin duda me iban a quedar muy bien a mí. Esto me llevó a comprar menos y preservar lo que ya tenía. Obviamente trabajamos con lo que ya tenía en mi closet y simplemente compré las cosas que necesitaba como para poder combinar de mejor manera todo lo que existía ahí. Pero recapitulemos, ¿por qué estas prendas hechas a mano, sostenibles o éticas son mucho más valiosas? Porque también tienen una historia que contar, desde quien las hizo hasta los materiales que usaron, es decir, todo el proceso que interviene en la hechura de una prenda. Esto me parece un proceso mágico, no solamente porque de hecho lo evidencio yo con el producto que vendo, sino también conociendo historias de otras personas que realizan prendas de vestir, prendas de accesorios. Todas ellas tienen una historia muy interesante que contar a través de esos productos que están haciendo. Y para mí eso es un agregado valioso cuando se escoge una prenda. Y un tercer pilar por el cual siento que vale la pena comprar ropa ética es que cuando tú estás comprando ropa ética sabes por lo que estás pagando. Se siente más como una inversión que como dándote un lujo extra. Estás comprando una visión, una historia y generando un impacto positivo en el mundo. Todo este proceso no fue color de rosas porque obviamente
tuve dudas cuando se trataba de comprar artículos, accesorios o ropa hecha a mano o sostenible en este caso. Algunas dudas como, ¿y si me aburro rápido de la prenda? ¿Y si no tengo presupuesto para comprar otras cosas? ¿Estoy realmente haciendo una diferencia con esta compra? Todas esas preguntas se me vinieron a la mente. Y un día llegué a una frase que me impactó sobremanera, y es que textualmente decía: si lo estás comprando barato es porque alguien lo está pagando mucho más caro al realizarlo por ti, ya fuera con su tiempo, con su salud o sus derechos. De ahí empecé a cambiar mi perspectiva. Fue algo bastante impactante y repercutió en todas mis decisiones de compra desde ese momento. Pero antes de decirte cómo, que de hecho ya te mencioné algo al respecto, te voy a dar datos súper duros para que tú entiendas el poder del fast fashion y el por qué es momento de cambiar de opinión. Es momento de comprar de una manera distinta. El 93% de las marcas no paga un salario digno a quienes confeccionan su ropa. La industria de la moda es responsable de aproximadamente el 10% de las emisiones globales de carbono, y muchas marcas del fast fashion producen hasta 24 colecciones por año, generando sobreproducción, residuos y agotamiento de recursos. Entonces, la verdad es importante que no te enfoques en que estás pagando 100 euros por una prenda, pensándolo como más bien una inversión que estás haciendo no solamente para ti, sino también para el planeta. Ahora bien, tú me dirás, y esto puede ser una unpopular opinion, una opinión impopular, y es el facto de que, bueno, hay personas, que también me incluyo, dicen que al comprar fast fashion, si la cuidan y protegen estas prendas, no se van a ver dañadas, y puede que sea cierto. De hecho, yo tengo prendas en mi closet desde la época de China, hace más de 7 años, todavía conservo y se ven bien, no se ven trajinadas, pero es importante saber que sí, puede que no se vean tan mal, que ese es uno de los pilares que hace que no nos enfoquemos en comprar ropa fast fashion, sino el trabajo detrás de esto. Hay mujeres, hay hombres, incluso niños trabajando para hacer esas prendas, y como mencioné antes, no son remunerados de manera digna y trabajan en circunstancias muy difíciles. Entonces, si eres una persona que está completamente en contacto con sus emociones y que no está desligada de lo que acontece en el mundo, pues esta es una de las razones por la cual no deberías consumir fast fashion. Yo creo que hasta este punto debes saber que vale la pena comprar marcas sostenibles y éticas. Te voy a dar unos puntos muy precisos en cuanto a las cosas positivas y negativas. En lo positivo, con respecto a si vale la pena o no comprar prendas éticas, es que hay una mejor calidad, porque no solamente hay una selección de materiales que hacen menor impacto negativo al mundo, o hay una persona que está siendo remunerada dignamente porque está cosiendo una prenda a la vez. Seguramente hacen una escogencia de materiales acorde a su marca, a lo que de verdad creen. Otro aspecto positivo es que hay una conexión emocional con cada prenda que vas a comprar que tiene ese background ético. Es decir, en tu closet no van a haber 1 millón de prendas que tienen cero conexión emocional, sino que seguramente al escoger una prenda que te vayas a poner el día de hoy, vas a recordar cómo la compraste, cuándo la compraste, si hablaste con el creador de esa prenda, y para mí eso tiene mucho sentido y tiene mucha conexión emocional, y es enriquecedor de cierta manera. Otro punto positivo, y el último que te voy a dar, es que hay un apoyo a comunidades y a procesos éticos impregnados en esa prenda. En esto es importante pensar que tu dinero está apoyando causas significativas que seguramente tú vas a querer fomentar. Ahora, los puntos negativos, también te voy a mencionar 3 de ellos. Los precios no son siempre asequibles, es decir, la tienes que pensar de pronto por un poco de tiempo antes de tomar una decisión de adquirir una prenda. No todas las marcas comunican muy bien el porqué de sus precios, no te informan el impacto positivo que está generando, no te informan de pronto los materiales o todo el proceso que se incurrió para hacer ese accesorio y llegar a ese precio. Entonces es muy difícil para uno como consumidor saber si ese artículo vale el precio que su dueño está proclamando. Y por último, siento que a veces el estilo de la moda ética de pronto no corresponde a tu estilo. Entonces es muy importante instruirte, investigar y no asumir lo que cualquier persona te diga en internet. Es importante llenarte de recursos para poder tomar decisiones acertadas. Un paréntesis bien grande.
no se necesita hacer un cambio radical en tu closet para generar impacto positivo. Ya debo cambiar todas esas ropas o esas prendas que tengo en mi closet que no son hechas a mano o que son del fast fashion. Es importante ir paso a paso, ve a tu ritmo. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo prendas de vestir que son de Zara y de H&M que, como te dije, tienen más de 7 años y se conservan bien. Si yo en estos momentos hago un clean up, un tidy up de mi closet y yo siento que una prenda ya, o más bien yo no me identifico con esa prenda, pues la puedo eliminar de mi closet. Y obviamente la mejor manera es donándola, que siempre es mi caso. Pero si siento que todavía me representa, puede estar ahí. No hay que ponerle toda la parte negativa. Se trata de que ahora tomes decisiones más responsables y que en definitiva cuando compres una prenda lo pienses 2 veces antes de hacer una compra a un fast fashion. Lo más sensato después de ver este video sería no comprar más de estas prendas y valerte de pronto de ir a mercadillos para encontrar prendas vintage o simplemente reunir el presupuesto para comprar esa prenda hecha a mano que de verdad vale la pena, o también buscar otras marcas que se dediquen a hacer prendas sostenibles a un precio que no sean de 500 euros, por ejemplo. Aquí te voy a dar 2 ejemplos de productos sostenibles que valen la pena mirarlos. Y no, ninguna de estas marcas me pagó para mencionarlos en este video, pero me encantaría en un futuro poder trabajar con ellas si es posible. Entonces tenemos en primera instancia Paletó Handmade. No sé si lo estoy pronunciando bien, espero que sí. Y esta es una marca italiana que precisamente tiene un fuerte compromiso por el upcycling. De hecho, las conocí a través de mis amigas de Upcycling, que si no has visto el video, aquí te lo dejo, y que prácticamente lo que hace esta marca es tomar esas telas en dead stock, es decir, que ya no se usan y que se van a botar. Estas telas normalmente son de empresas o de marcas de alto nivel en Italia y las usa para crear su colección. Cada pieza cuenta una historia visual y ética. No hay sobreproducción, no hay desperdicio innecesario y hay mucho diseño, intención y respeto por el proceso artesanal. Hay otra marca que me encanta y que también tiene la bandera del cruelty free, vegan y clean, y es la marca de cosméticos Bella Beauty, que es una marca colombiana costeña fundada por la reina del carnaval 2020 Isabela Chams, y que también lleva impregnado en sí el lujo y lo 100% consciente. Mantiene una estética preciosa, elegante y poderosa en todo lo que tiene que ver con su comunicación audiovisual. De hecho, seguramente les voy a poner aquí imágenes de ese contenido que realizan y que es súper envidiable, obviamente. A mí me encantaría poder hacer ese tipo de contenido de lujo, pero señores, para eso se necesita presupuesto. Me encanta esta marca porque representa mucho una cultura costeña que le encanta el glow, pero también se puede adaptar para cualquier público internacional. Creo que la están rompiendo y no puedo esperar a que hagan envíos a todo el mundo para yo poderme comprar un par de glows o glosses, bueno, no sé cómo se dice, pero bueno, creo que en todo este video ya les he comentado que sí vale la pena comprar moda ética. Pero si no encontraste una razón fuerte por la cual comprar moda ética, imagínate el propósito. Imagínate lo bien que te vas a sentir cuando te pongas una prenda hecha con valores positivos y que solamente tiene energías lindas en el proceso de su producción. Creo que esas son energías que se transmiten. Y no soy como que maga ni mucho menos, pero es real. Siento que lo positivo va desde el momento en el cual se le dio la primera puntada hasta el momento en donde tú te lo estás poniendo. Y pienso que eso es una forma de alinear lo que llevamos con lo que creemos. Yo soy Ana Karina Lázaro, consumidora y emprendedora de moda sostenible, y sé lo difícil que es navegar en este mundo sin caer en los extremos. Si te interesó este tema, te invito a ver el siguiente video donde te comparto los primeros pasos para construir una marca con propósito. Nos vemos en ese video. ¡Chao! ¡Mua!